somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi colega y amigo desde España, Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Como siempre un gusto. Tranquilo, como siempre te digo. Bueno, hoy hablaremos del mercado cambiario cubano, esa pretensión que ha lanzado hace alrededor de un mes el gobierno de manos del señor Gil, el economista por excelencia de nuestro país. Para hablar de ello, contamos con Elías Amor, economista y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Pues muy bien y encantado de estar aquí con ustedes en este nuevo programa del Consejo. Bien, Elías, estamos recurriendo a ti porque de los tropezones de la economía cubana no vamos a terminar nunca con ellos, a no ser que cambie el sistema y los que los dirigen. Hace un tiempo, hace un mes más o menos, se anunció por el ministro de Economía, como había dicho anteriormente, sí, Alejandro Gil Fernández, que Cuba implementaría un mercado cambiario. Empezó comprando y ahora empezó a vender. Yo veo que Cuba, como hemos hablado en otras ocasiones, toma medidas, dicta leyes y me recuerda a los muchachos en una fiesta, a los niños en una fiesta, tratando de ponerle con los ojos tapados el rabito al burro o darle un palo a la piñata para romperla. O sea que para mí esta gente lo que está jugando a ver si dan un palo y resuelven el problema de Cuba, pero hasta ahora nada de eso ha sido posible. ¿Tú crees que un mercado cambiario para obtener divisas, Elías, para un poco romper ya, vaya a resolver el problema tan crítico que tiene la economía cubana? Bueno, vamos a ver, el mercado cambiario que anunció el otro día el ministro Gil de manera, en mi opinión, imprudente, ya existe en Cuba desde el 1 de enero del año 2021. De hecho, el mercado cambiario cubano quedó estipulado dentro de las reformas llamadas Tarea Ordenamiento, que supuso la eliminación del CUC, que circulaba por Cuba de manera más o menos libre desde que Fidel Castro lo creó allá por los años 90, la unificación, insisto, con el peso cubano y el establecimiento de un tipo de cambio que es lo que llamamos los economistas mercado cambiario de 1 por 24 con el dólar de los Estados Unidos. Luego todas las demás monedas tenían sus correspondientes cambios. Además, se dijo que iba a ser un sistema de tipo de cambio fijo, que era el modelo por el que apostó el Banco Central de Cuba. Básicamente porque se consideraba conveniente que la referencia de la moneda cubana con respecto al mundo no se viera sometida a flotación sucia ni a otros comportamientos que afectan a las monedas. Dicho esto, ese mercado cambiario institucional y reconocido por el gobierno comunista arrancó el 1 de enero del año 2021 y vino a durar 3 semanas más o menos. Básicamente porque el tipo de cambio elegido de 1 por 24 era imposible de defender desde el Banco Central de Cuba. O sea, se habían equivocado a la hora de darle un valor tan alto al peso cubano. Le daban un valor al peso cubano altísimo. Tú imagínate, 1 por 24. Y claro, no había divisas suficientes en las arcas del Estado para poder hacer frente a los cubanos que iban a hacer esos cambios de moneda. Por lo tanto, el gobierno comunista, como ya sabemos cómo son,
suspendió automáticamente la medida, prohibió a los bancos hacer transacciones, prohibió a las CADECAS hacer transacciones y a partir de ese momento ni en los aeropuertos, en el último momento, los turistas que se iban del país con un paquete de pesos cubanos lo podían cambiar a dólares o a euros. ¿Y esto qué pasó? Esto lo que provocó fue que un grupo de cubanos que tenían divisas porque recibían remesas del extranjero o porque tenían algún tipo de depósito o ahorro en sus casas en dólares o en euros, empezaron a formalizar operaciones de cambio sustituyendo al gobierno, en este caso a los bancos y al Banco Central, y ofreciendo este servicio que pronto se denominó mercado informal. Ese mercado informal empezó a demostrar que el cambio elegido por el gobierno para la tarea de ordenamiento era una barbaridad, una basura, porque inmediatamente se empezaron a cambiar los dólares por 70 pesos. Ese fue el primer cambio que surgió al mercado automáticamente cuando se pusieron en relación a oferta y la demanda. Los cubanos que buscaban dólares para salir del país o para cualquier compra que necesitaran en el mercado informal y los cubanos que tenían dólares y que los ofrecían. Pero no quedó ahí. El dólar continuó teniendo más fuerza que el peso cubano y se colocó en el entorno de los 120, 130 pesos al cabo de los meses. Básicamente dentro de ese mercado informal que ha estado funcionando. Y entonces, en un determinado momento, al ministro Gil, a este gran ministro de Economía que tenemos los cubanos, se le ocurre que hay que crear otra vez el mercado cambiario. Y esta vez el tipo de cambio ya no lo pone en un 1/24, que fue ese tipo de cambio, que tardaron tanto tiempo en obtener y con tantos análisis y tanta reflexión, sino que lo que hizo fue coger el tipo de cambio que estaba en el mercado informal, de 1/120. Y así empezó todo el movimiento que ha llevado en los últimos días a cotizar el dólar a 140 y a 150 pesos. Y ojo, no ha parado todavía. Por lo tanto, una medida que en teoría es pacífica, que no genera problemas, que en todos los países hay cambios de su moneda con respecto de otras y que es absolutamente necesario para que el país los ciudadanos tengan divisas y puedan operar, en Cuba se ha convertido en una auténtica pesadilla. Y esta pesadilla no acabó. Esta pesadilla no acabó y lo peor de todo esto es que está muy lejos de llegar a un final. Y puede ocurrir cualquier cosa, porque estamos ante un fenómeno que está demostrando una vez más al régimen comunista que es incapaz de hacer bien las cosas cuando se trata de la economía y que hay una iniciativa privada en Cuba, en este caso el mercado informal, que está funcionando de manera mucho más eficiente y de manera mucho más adecuada que lo que hace la burocracia comunista estatal. Y en ese sentido, el que el régimen, a Alejandro Gil, tenga que reconocer que el tipo de cambio informal es el que rige para su mercado cambiario, es en cierto modo una derrota del régimen por parte de un mercado, en este caso el mercado informal cambista, que en Cuba está funcionando de manera eficiente, proporcionando servicios adaptados a las necesidades de los clientes y bueno, de alguna forma demostrando que lo privado funciona muchísimo mejor siempre que lo estatal o lo público. Bien, nos acompaña, aunque no presencialmente en el día de hoy, el economista cubano Germán González. Germán, ¿qué opinión te merece el supuesto mercado cambiario cubano? ¿Crees que esta sea la solución al problema de Cuba? Desde la lógica, entre comillas, del equipo gobernante lo ves. Así mantienen la anarquía en el sistema monetario del país, que lleva casi 60 años, pero salió a la luz cuando la crisis llamada para cuadrar las asimetrías con el comercio de la URSS, cuando este comenzó. El efecto más importante para el régimen es robar el mercado informal a los turistas que antes recibían 24 CUP por USD canjeado, o su equivalente en otra moneda, y ahora recibirán la nueva tasa mucho más ventajosa para ellos. Pero los cubanos que necesitan USD para atesorar o viajar, o para atesorar para viajar, da igual, seguirán acudiendo al mercado informal, con una moneda nacional cada vez más despreciada y despreciada. El partido gobierno pretende remendar una tela podrida, se deshace por cada costura.
El relato es largo y comienza de los años 60, cuando el destructor en jefe lanzó el equivalente cubano del gran salto adelante chino, la ofensiva revolucionaria de 1968, que despojó a miles de personas de sus pequeñas, medianas, emprendimientos personales, etc. Hasta el dedal de la costurera se confitó. Siguen los de la continuidad con la tradición, lineamientos, medidas incontables, etcétera, etcétera. En fin, remiendando lo que no funciona. No ha funcionado ni funcionará porque es un carretón con las ruedas cuadradas. La primera aclaración es que no se trata de un mercado. Un mercado es en un ambiente donde rigen las leyes de oferta y demanda y se compra y vende sin limitaciones. Aquí no hay oferta y demanda, sino tasas fijas y son limitados totalmente. Un ejemplo, es cómo funcionan las bolsas de valores del mundo, algo que por cierto existió y muy activa en Cuba en los años 50. Mira, dijiste una cosa ahí, ¿no? Que es cierto, el mercado cambiario cubano, recuerdo en aquella mesa que estaba Raúl acompañando al señor presidente de la República de Cuba, el designado, donde hablaron del 24x1. Pero hay en estos últimos días, o sea, a partir del nuevo anuncio, hay algunas contradicciones, disculpe, que el pueblo lo tiene. Hace un año atrás, la anterior ministra presidenta del banco, dijo que no se podía aceptar más dinero en las cuentas, más dólares en las cuentas, porque tenían los bancos abarrotados de dólares y no sabían qué hacer con ellos. Y ahora de pronto se aparece que van a comprar dólares. La primera es que demuestran una vez más que desconocen cómo al pueblo de Cuba desconocen de economía y, como tú dices, han puesto a competir con el mercado ilegal. No se dan cuenta que yo como cubano, ¿para qué quiero $500 si no puedo hacer nada con ellos? No hay tiendas donde yo pueda comprar con el papel moneda, con el cash. No puedo meterlo en una tarjeta magnética. Simplemente el cubano compra el dólar para irse del país, para abandonarlo. Y ahí está uno de sus grandes desaciertos y el desconocimiento de cómo funciona Cuba. Y han engañado también a las personas porque dicen que están comprando el dólar a 120. No es cierto. Ellos con sus tasas de interés, de descuento y demás, al final lo que usted recibe por un dólar son 110.40. También dijeron que la venta no pretendía ganar, que era un margen muy estrecho. No es tan estrecho. Usted lo compra a 110, vamos a hablar el número redondo, y lo vende a 123. En cada gestión de esta, usted está ganando 13 pesos cubanos. ¿Qué tú crees que haya sido el objetivo fundamental, Elías, de este mercado cambiario? Yo tengo mi criterio, pero bueno, tú eres un especialista en el tema y quisiera oír tu criterio. ¿Qué pretende el régimen con establecer este tipo de mercado? Bueno, pues pensando siempre en cómo funcionan los dirigentes comunistas, que son enemigos de la libertad económica y son enemigos de la economía de mercado, yo creo que esto corresponde fundamentalmente a una maniobra diseñada para acabar destruyendo el mercado informal que existe en Cuba. El mercado informal mueve un volumen muy importante de transacciones que el gobierno pierde y evidentemente eso son menos divisas que van destinadas a las arcas del Estado. El régimen comunista quiere eliminar a los cambistas privados. Yo hubiera hecho algo diferente. A mí me hubiera parecido mucho más razonable reconocer a los cambistas del mercado informal como trabajadores por cuenta propia, darles la autorización para el ejercicio del mercado cambiario y aprovechar su expertise, su especialización y su orientación al cliente para dar un buen servicio cambiario. Pero esto no es lo que quiere el régimen comunista. El régimen comunista no quiere que los cubanos tengan divisas. El régimen comunista es justo lo contrario, quiere tener divisas él para poder luego después destinarlas a sus fines y a sus objetivos. Y en esa tesitura el mercado informal molesta. Y creo que va a haber represión, va a haber persecución, va a haber castigo, va a haber detenciones
Ya lo han hecho antes en la historia de Cuba y no es extraño que lo vuelvan a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, al régimen comunista le interesa entrar poco a poco en el mercado cambiario y hacerlo efectivo, porque es de la única manera que pueden luego tener una trazabilidad de los dólares que ellos tienen en las bóvedas, como tú decías anteriormente. Cuando ellos ahora lleven esos maletines cargados de dólares a los bancos del Caribe o a los bancos europeos, ya pueden decir, mira, estos dólares tienen su origen en los cambios que se han realizado en la economía cubana por cubanos que traían esos dólares de fuera y los han cambiado por pesos cubanos o por turistas. Y eso se acepta como información objetiva por el Banco Internacional de Pagos a la hora de certificar esos maletines, cosa que no han podido hacer hasta ahora, porque ellos tenían efectivamente las bóvedas llenas de dólares, pero no las podían utilizar porque Cuba, con su estatus que tiene dentro de los países terroristas en esa lista de Estados Unidos, se miran a cuentagotas por el sistema bancario internacional todas las operaciones que se hacen en ese país, asumiendo que muchas de ellas tienen su origen en actividades de carácter delictivo. En ese sentido, tiene ventaja tener el sistema cambiario, porque, insisto, con el sistema cambiario en funcionamiento, el régimen tiene ya una patente de corso para presentar como trazabilidad, es decir, explicación del origen de esas divisas que va a colocar luego en sus cuentas en los bancos internacionales. Por tanto, yo vería básicamente esos dos motivos, aunque lógicamente hay más. Un régimen o un gobierno tiene que tener un sistema cambiario. Eso es fundamental. De momento solo para las personas naturales, que esto es curioso, no aplican el sistema al conjunto de la economía cubana. Todavía en Cuba el sector estatal y el sector presupuestado siguen aplicando el cambio de 1 por 24, con lo cual ahora nos encontramos con 3 cambios. El del 1 por 24 y luego el del 1 por 130, como tú decías, y el del 1 por 120 según se venda o se compra. O sea, es un auténtico despropósito que no obedece a las reglas de funcionamiento de la economía, que no permite realizar una política adecuada de tipo de cambio y que va a traer muchos más problemas a la economía cubana de los que nos podemos imaginar en este momento. Bueno, un momento, Hernán, se acaba de, bueno, a los dos, se acaba de ir la luz en estos momentos. Vaya. Yo trabajo con dos bombillas que cuando no hay luz funcionan, pero aquí al momento de que se va la luz, a los 4 o 5 minutos se va la conexión, así que Claro. cuando desaparezca esa es la función. Es lo que tú dices, Elías, pero de paso, como te decía también, están haciendo un negocio, le están quitando 16 pesos al pueblo cubano en esta transacción. Y bueno, Hernán, yo sé que tú tienes, como yo te digo, siempre algo ahí en el gatillo. Estoy esperando a ver qué le picheas. No, es que la verdad Dale, que dale. me resulta muy, iba a decir simpático, no es simpático, es más bien antipático, ¿no? Pero me trae muchos recuerdos de mi querida Argentina, digamos. Toda esta situación, y pensaba también en Venezuela, ¿no? Cómo estos gobiernos tienen que empezar a hacer malabares argumentales, malabares de política monetaria, porque ya pierden, claro, es finalmente, corregime Elías, pero es un problema finalmente de credibilidad, ¿no? Nadie quiere tener pesos cubanos, nadie en el mundo, Claro. Por supuesto, por eso no lo pueden cambiar, Claro. y nadie en Cuba, ¿cierto? Claro. El problema fundamental que tiene Cuba es cómo eliminar en este momento la creciente dolarización de la economía. En Cuba, el cubano que tiene dólares vive de una manera absolutamente distinta del cubano que solo tiene ingresos, pensiones en pesos cubanos. Y este es el resultado final del régimen comunista que ha sometido y juzgado a los cubanos durante estos 63 años. Una sociedad de clases diferenciada por la tenencia de divisas.
a esto es a lo que hemos llegado. Y por eso yo decía antes a Pedro que esta es una de las consecuencias más nefastas que se derivan de la economía comunista cubana. El haber creado cubanos de primera división y cubanos de segunda división en función de si se tiene acceso a divisas o no. Tú imagínate el cubano que ahora tiene mi edad, 64, 65 años, que ha estado luchando toda su vida por el ideal de ese hombre nuevo, inspirado en el Che Guevara, que era un pistolero asesino, o en Fidel Castro, que era un loco de mente, y se encuentra con que en la vejez tiene que vivir con 1.960 pesos, que al cambio ahora en el mercado informal son unos $17, y tiene que llegar a consumir productos con $17. Eso es un auténtico golpe de muerte en la línea de flotación de un sistema que está absolutamente despauperado, postrado, obsoleto y que no tiene absolutamente ninguna garantía de futuro para los cubanos. Esto para mí es muy grave, porque en tu país, en Argentina, la gente busca los dólares, pero teniendo una retribución y teniendo unos activos y teniendo unas propiedades, y hay una cierta capacidad para afrontar las fuertes tensiones que se producen allí, muchas veces como consecuencia de las políticas peronistas, ¿verdad? No todo el mundo tiene fuerza, pero la gente Sí, claro. puede aguantar. Pero en Cuba nos vamos a encontrar en los próximos meses que los cubanos que solo cobran en pesos cubanos, que es la moneda nacional cubana, y esto es lo primero que hay que recordarle a los comunistas que dirigen la economía cubana, que hay una moneda nacional que se llama el peso cubano, que merece respeto, que se tiene que proteger, que se tiene que vigilar para evitar que se deprecie. Bueno, pues los cubanos que viven con pesos cubanos viven en condiciones ínfimas con respecto a los que tienen divisas. Yo eso para mi país no lo quiero. Yo quiero que haya un mercado único cubano en pesos cubanos en los que se pueda comprar de todo en la moneda nacional y que no se tenga que recurrir a dólares, ni a euros, ni a ninguna otra cosa. Este es el balance final. Pero, ojo, lo que ha hecho el ministro Gil creando este mercado cambiario, que le llama mercado cambiario, pero no es un mercado cambiario, esto no tiene nada que ver. Lo que va a traer como consecuencias va a ser daños muy graves a esa estructura de pesos cubanos y de divisas y a la posibilidad de los cubanos de pasar de un ámbito a otro en función de esa recepción. Y ese precisamente va a ser un resultado muy negativo que va a llevar a grandes protestas sociales muy superiores a las que se puedan provocar por la falta de electricidad, por la falta de comida o por toda esa acumulación de anomalías que está teniendo Cuba en este momento. Porque, a ver, si yo entendí bien, Elías, tú Sí. mencionabas recién esta cuestión de que este mercado cambiario lo que permite es un poco blanquear, ¿no? Dinero a las arcas cubanas. O sea que Bueno, el gobierno no tiene déficit. a ver, más que blanquear, lo que permite es lo que los economistas llamamos la trazabilidad. Es decir, el tener un sistema cambiario en Cuba le permite al régimen acreditar que X millones de dólares que tienen maletines y en esas bóvedas a las que hacíamos referencia antes que tenían el dinero, tiene una procedencia de los cambios que la gente ha realizado entre moneda nacional y moneda extranjera. Ese es el componente más importante de la base monetaria de cualquier país del mundo, son los cambios. Pero para hacer esos cambios hay que tener un sistema cambiario sólido, no como el cubano, que es un sistema cambiario de aquí tienes mi sistema, lo tomas o lo dejas. Es un sistema fracasado, basado en la lógica comunista, porque ni siquiera responde a los principios de libre elección y de derechos y de protección a derechos de propiedad. El cubano que tiene dólares, lo más probable es que no lo cambie en el mercado cambiario, básicamente porque le van a pagar menos que lo que le va a pagar un cambista del mercado informal. Y el cubano que quiere comprar no va a ir al mercado nacional, al mercado estatal, si el precio al que le van a ofrecer los dólares va a ser superior al que puede conseguir en la calle. Y los cambistas informales no se van a dormir. Ellos viven de ese negocio y van a seguir intentando
bueno, conservar las posiciones que tienen con respecto a ese cambio oficial. Ahora el gobierno dice, no, es que el nuestro es legal, el nuestro es el único que tiene carácter legal. Bueno, yo conozco turistas españoles que ya me han llamado por teléfono desde Cuba para informarme que ellos van buscando a los cambistas informales por Prado, por Obispo, y cambian el dinero que necesitan, que no es mucho, a pesos cubanos con estos cambistas informales. ¿Por qué? Porque llegan a las tiendas estatales y ven unas colas absolutamente imposibles de realizar. Este es el problema. Y además hay 3 o 4 cadecas que hacen la operación. No te creas tú que todas están abiertas. Pero todavía peor, el cubano que quiere comprar dólares se encuentra que cuando llega a la oficina para comprar dólares, porque se quiere marchar de Cuba o por lo que sea, le dicen, no, hay un tope y usted solo puede cambiar hasta $100. Es decir, en Cuba el racionamiento, que es lo peor que ha hecho el régimen comunista cubano para, bueno, no lo peor, lo que han hecho para someter al pueblo cubano al poder político comunista, lo extienden ahora también a las divisas. Imagínate tú qué situación tan lamentable y tan triste. El cambista cubano del mercado informal no raciona, te da la cantidad que tú necesitas. Si necesitas $1.000, te los consigue. Si necesitas $3.000, te los consigue. Ese cambista está a tu servicio, te atiende tus necesidades. No es el mercado cubano oficial en donde hay un burócrata que sale a la puerta y dice, hoy solo tenemos $19.000, no vamos a poder cambiar a más de 100. Tú imagínate eso, qué patético, qué lamentable, qué situación tan mala para un país que quiere mejorar sus condiciones de vida. Nosotros no podemos aceptar eso y sabemos que esta es una situación verdaderamente lamentable que va a ir a peor y que no va a traer absolutamente ninguna ventaja para las condiciones de vida de los cubanos, que en definitiva es de lo que se trata. Me pregunto si esto que estás describiendo, ¿no? Si esta situación, bueno, actual del Sí. sistema cambiario cubano es una copia del argentino o si el argentino es de una copia del cubano. Porque todo lo que dice, todo lo que estás Sí. diciendo es lo que pasa en Argentina. Algunas diferencias, por supuesto, en Argentina además hay un impuesto, hay retenciones, pero es exactamente. El gobierno vende una cantidad muy limitada de dólares a un tipo de cambio, que además tiene impuestos, con lo cual tampoco es el tipo de cambio supuestamente oficial, y entonces finalmente lo que sucede es que todos van al mercado cambiario paralelo, con lo que tú decías que venden en la calle Obispo y demás. Bueno, nosotros le llamamos arbolitos, se llaman arbolitos, aquí en la calle Florida, San Martín generalmente. No, sí, sí, yo te entiendo, pero te voy a decir cuál es la diferencia fundamental. Yo conozco el fenómeno de tu país porque he participado en equipos de trabajo que hemos analizado esa voracidad por los dólares que hay en Argentina. A ver, en Argentina el ciudadano busca dólares porque el dólar es una moneda de refugio que resiste mejor que el peso que tienen ustedes, los procesos y los embates inflacionistas provocados por las políticas erráticas del peronismo. El peronismo no es como el comunismo cubano, el peronismo es otra cosa, pero el comunismo cubano obliga a los cubanos, Hernán, a buscar dólares porque de la única manera que una familia puede tener champú o aceite de oliva para cocinar es con dólares o con euros, porque de la única manera que pueden comprar o en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, que eso no se ha visto en ningún país del mundo, que un Estado, que un régimen, que un gobierno cree tiendas que no vendan en la moneda nacional, sino que vendan en moneda extranjera, productos de consumo básicos de la población. No estamos hablando aquí de carros de lujo ni de marca, no, estamos hablando de aceite, de champú, de jabón, de compresas. Todo eso hay que pagarlo en moneda libremente convertible, que son divisas. Para eso es para lo que los cubanos buscan las divisas. Y luego también para marcharse del país, como los 200.000 valientes que han dejado la isla en estos primeros 6 meses del año. Este es el problema. La diferencia con Argentina es enorme. Ustedes en Argentina tienen una problemática completamente distinta. Yo, fíjate lo que te digo, daría cualquier cosa porque Cuba estuviera como Argentina. Sí, fíjate, sí, en la anormalidad de Argentina. Sí, solo pido, ustedes se quejan de la normalidad que tienen, ¿verdad? Yo me quejo, mijo. Yo daría cualquier cosa porque mi isla querida
fuera un país en el que se pudiera vivir como en Argentina, con elecciones, con partidos políticos, con pluralismo. Es verdad, con obsesión con el dólar, en eso te doy toda la razón, pero por un motivo completamente distinto que me parece muy razonable, que es evitar los corralitos. En Cuba, los corralitos los aplica el régimen de otra manera y somete a la población a los peores tratamientos que te puedas imaginar. Ese es el drama. Y yo creo que, en fin, no hay posible comparación. Yo creo que Argentina al final es una gran nación, tiene un gran potencial económico, una pésima clase política, pero puede salir adelante. Pero Cuba en este momento no reúne ni uno solo de esos requisitos y o hay un cambio de 180 grados o mucho me temo que Cuba ya es un estado fallido. ¿Estás ahí, Elías? Te perdí. Sí, estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, sí, te habías congelado en un momento, Sí, yo pero te oigo. te escuché perfecto Te oigo. la explicación Sí, y la verdad es que no, por supuesto, digo, tienes razón, no se puede comparar una cosa con no, otra, pero mencionaste una cosa que me pregunto, que es los corralitos, porque recién con Pedro decían que hacían mención a que tenían muchos dólares. ¿Existe algún proceso de confiscación de divisas y demás, como ha habido en Argentina o en otros países? Eh, en Cuba, a ver, entiendo que no hay mucho sistema bancario en Cuba, con lo cual me imagino que no, bueno, pero ¿cómo es? eh, a ver, corralito propiamente dicho, como el de Argentina, no existe en Cuba. Lo ha habido a lo largo de la historia en varias ocasiones, cuando se cambió el papel moneda de un día para otro o cuando se confiscaron los depósitos que tenía la gente en los bancos. A ver, Cuba ha atravesado momentos muy graves que han provocado un fenómeno que ustedes en Argentina, por ejemplo, no tienen. El cubano medio siente repugnancia de los bancos. El cubano medio no se fía de los bancos. Cuba es uno de los países del mundo que tienen el menor porcentaje de depósitos bancarios de la población. El cubano no ahorra, el cubano vive al día, no confía en su sistema bancario. Y no confía en su sistema bancario porque el sistema bancario cubano es estatal. Es un brazo armado de la seguridad del Estado que cuando tú llevas un dinero para depositarlo, lo primero que te preguntan es la procedencia del dinero y cuando pides un préstamo, lo primero que te preguntan es ¿para qué lo quieres? Y te investigan, no como se hace profesionalmente por la banca, sino que te investigan en términos de seguridad. Y un sistema bancario como ese hace que la gente no quiera cobrar las pensiones electrónicamente, que los cubanos todavía no hagan ningún tipo de operaciones electrónicas, que en Cuba las tarjetas no se utilicen como en otros países del mundo. En definitiva, un atraso del orden de 50 años con respecto a lo que es el sistema bancario, por ejemplo, de Argentina o el de España, que no hay grandes diferencias entre los dos. Entonces, el corralito en sí no existe, pero está provocado por el régimen que sistemáticamente hace que los cubanos no confíen en sus bancos, no hagan operaciones con los bancos. La bancarización de la economía cubana es de las más bajas del mundo y, en definitiva, la banca es un sector que vive alejado de la realidad. Mira, los inversores extranjeros que van a Cuba, algunos españoles que yo he conocido y que les he preguntado cuando vuelven para España sin concretar un proyecto cuál ha sido el motivo fundamental, lo primero que me dicen es que Elías, cuando hablamos allí con la contraparte para poner en marcha un proyecto de inversión, siempre nos dicen que no tienen financiación. Es decir, los bancos cubanos no apoyan los proyectos de financiación necesarios para que un inversor extranjero invierta en Cuba. Pues ya te puedes imaginar qué papel cumplen. Son un instrumento de control. Y entonces, bueno, pues ahí es donde está el corralito, ¿verdad? El corralito está en que los cubanos no pueden utilizar el sistema bancario como un instrumento de crecimiento económico y de creación de riqueza porque el régimen no lo permite. Sí, sí, siempre digo que los bancos son son una pieza fundamental del sistema Por capitalista, supuesto. ¿no? Claro. Y por mucho que a veces reneguemos
perdamos tiempo con los bancos y nos pidan un montón de papeles y nos hagan firmar cosas inútiles y demás, son una pieza clave de todas formas. Claro, Y hasta el país más comunista tiene que tener bancos. pues sí. Aún si no funcionan, como el caso de Cuba. Como siempre, el gobierno cubano toma una medida específicamente económica y se equivoca de punta a cabo. Según el ministro Gil, se pretendía con este mercado cambiario eliminar el mercado ilegal, que el régimen tuviera en sus manos este mercado y darle valor al peso cubano. Ha resultado todo lo contrario. En primer lugar, la forma en que han querido hacer el cambio es muy ineficiente, no es efectiva. Como se ha dicho, solamente cambian $100 una vez al mes por persona. Y los cubanos, como se ha dicho también, utilizan el dólar para viajar, para irse, para huir de acá. Y para ello necesitan miles de dólares. Por lo tanto, estarían años comprando para poder lograr su objetivo de salir del país. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que muchos bancos abren y no tienen dólares para vender, porque ¿cómo funciona este mercado? Usted vende lo que compró el día anterior y bueno, se hace las colas y para comprar $100 y a lo mejor en ese banco o ese día el día anterior no compraron, nadie les vendió el dinero al banco, o tienen muy poco, tienen $100 y pico, $200 y hay una cola desde horas del mañana. El resultado finalmente, largas colas en los bancos para ver si pueden comprar aunque sea $100 para gestiones de menor interés. El dólar ha subido de precio. Cuando se implantó la medida, el dólar estaba fluctuando entre los 125 y $135. Ya al otro día de implantada la medida estaba en 130 y en estos momentos está fluctuando entre 140 y 150 pesos cubanos por el dólar, y la tendencia a seguir incrementándose el precio del dólar con relación a la moneda cubana. O sea, se ha depreciado aún más la moneda nacional. No son eficientes, son incapaces, no tienen en cuenta la realidad del país y esto es lo que sucede, encareciendo aún más la vida del cubano. Debemos señalar algo. Hace ya muchos años, alrededor de 40 años, hubo un economista que era quien estaba dirigiendo ideológicamente el sistema desde el punto de vista económico, me refiero, y era incluso miembro del buró político, y en los años 80 inventó el sistema de dirección y planificación de la economía. Finalmente fue destituido, enviado a un trabajo de menor importancia como jefe de departamento económico de una empresa a nivel provincial. No recuerdo ahora el nombre de este individuo. Hace poco, Marino Murillo se inventó la tarea de reordenamiento y también fue sustituido y pasado a tareas de menor importancia. Esperemos que en cualquier momento el ministro Gil pase a mejor vida ocupando un cargo de menor importancia, porque es quien está llevando adelante todos estos cambios económicos fallidos. Como siempre repito, el gobierno yerra en sus deseos, en sus empeños de sacar adelante la economía del país. Es en esencia lo que quería señalar sobre este tipo de mercado cambiario que ha implantado el régimen cubano. Elías, ¿hay algo más que quieras agregar, que nos quieras comentar respecto de la situación económica de la cual estuvimos hablando? Con respecto a este tema, no, en principio yo creo que todo lo que teníamos que hablar está dicho. La economía cubana en este primer
digamos, tramo del año 2022 no está mostrando signos de revitalización. Con tantos apagones, la mayor parte de las industrias tienen que parar su producción. Incluso hasta los trabajadores por cuenta propia nos hacen llegar informes de que tienen que dejar de producir porque se apaga la luz y se acaba, ¿no? El turismo tampoco está siendo especialmente dinámico. Tenemos un sector turístico que está un 30% todavía al nivel de lo que pasó en el año 19, mientras que República Dominicana o España ya están por arriba casi de lo que pasó en el 19, en Cuba están todavía un 70% por debajo, lo cual indica que el turismo no se recupera. La agricultura no mejora porque sigue habiendo escasez de comida. Los cubanos se quejan de esa escasez de comida y de la falta de productos de alimentación, y el conjunto de la economía pues sigue inmersa en un desbarajuste y un descontrol con la acumulación de anomalías, como estamos viendo con situaciones como los incendios de los supertanqueros o los accidentes de carreteras. Es una situación que a muchos nos parece que está reflejando que el sistema se está acabando. A lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero lo más probable es que en Cuba se estén dando ya las bases para un cambio sin que nos demos cuenta de que ello es así. Hay cosas que están pasando que apuntan a que hace falta cambiar. Y luego hay una clase política que se niega a reformas. Bueno, pues de estos dos vectores no puede surgir una solución de equilibrio. Y por alguno de los dos lados se rebosará el vaso. Yo no sé por dónde se va a rebosar, pero lo que no me gustaría es que Cuba acabara con un final cruento, como el que hemos visto en otros países del este de Europa, y me gustaría que hubiera una transición pacífica de la ley a la ley, en la que los cubanos vieran cuál es el mejor futuro posible para su país y además lo eligieran libremente en unas urnas democráticas con la participación de todos. Creo que ahí es donde está la clave de lo que va a ocurrir en los próximos meses. A lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero ya está ocurriendo. Y en el momento en que eso ocurra, nosotros, la Unión Liberal Cubana y el Consejo para la Transición, tenemos claro que tenemos que ponernos al servicio de hacer operativo un nuevo cambio de gobierno en Cuba y llevar a los cubanos a la mejora de sus condiciones de vida y de su prosperidad. Seguro, Elías, creo que no podría haber habido mejor cierre para este programa de hoy. Pues sí. Esas señales que tú indicas las conversamos todo el tiempo en este programa. Está clarísimo, el gobierno aparte está arrinconado, sí, está cometiendo errores, con lo cual sabemos que es inminente y ojalá, como tú dices, sea un cambio pacífico. Te mando un abrazo grande y esperamos tenerte pronto en un nuevo programa de Zoom Cubano, y a la audiencia la esperamos el martes próximo, como siempre, en este programa. Gracias a ti. Gracias a ti y un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.